Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de Jeremías, capítulo 38, versículos 4 al 6, 8 al 10. En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey: «Hay que condenar a muerte a ese hombre, pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia». Respondió el rey Sedecías: «Ahí lo tenéis en vuestras manos. Nada puedo hacer yo contra vosotros». Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebed-Melech abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: «Mi rey y señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la ciudad». Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech el cusita: «Toma 3 hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 40. Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Señor, date prisa en socorrerme. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en socorrerme. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Señor, date prisa en socorrerme. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Señor, date prisa en socorrerme. De la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 4. Hermanos, en consecuencia, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del libro de Jeremías, capítulo 38, nos presenta la narración más trágica del momento final de la vida del profeta Jeremías y de su suerte de la ciudad de Jerusalén. Está asediada, está sitiada por los enemigos, parece condenada irremisiblemente a la muerte, y es el triste final en la perspectiva de las 2 cosas que más amaba Dios: su lugar santo, la ciudad de Jerusalén,
y el pueblo encarnado en la voz de su profeta Jeremías. Claro, desde el punto de vista humano, muchos tenían razón para decir: hay que acabar con Jeremías porque desmoraliza a los soldados y a las tropas de nuestro pueblo, que ya no se sienten la capacidad de resistir a los pueblos caldeos que exigen nuestra rendición. Jeremías parece un pájaro de mal agüero, gritando por todas partes que la ciudad será víctima de la espada, del hambre, de la peste. También de alguna manera nos recuerda esta imagen del profeta Jeremías, cuando Jesús se le acusará de soliviantar al pueblo y de ser enemigo del emperador César. Pero más allá de toda esta realidad, Dios siempre acompaña la vida de sus profetas y de aquellos que hablan en su nombre, por más que vivan 1000 infortunios. Y aunque habían convencido al rey Sedecías para que condenara a muerte a Jeremías porque demoralizaba a los soldados frente a la guerra que libraban con pueblos vecinos, y deciden colocarlo en un aljibe o en un pozo profundo, descolgándolo con sogas y hundido en el fondo del fango, al final es Ebed-Melech, un tercero, un aparecido, el que intercede ante el rey Sedecías para que no continúen con ese trato injustificado con el profeta de Dios, que solo lo único que ha buscado es denunciar el mal de su pueblo y reconocer la suerte que le espera por haber abandonado al Señor. El rey Sedecías se arrepentirá de que se hubiera arrojado a Jeremías el profeta al aljibe o al pozo profundo para morir allí de hambre, y ordena que 3 hombres saquen al profeta del aljibe antes de que muera. Con razón el salmo de hoy nos invita a orar: Señor, date prisa en socorrerme. Y las estrofas afirmarán: yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca de fango y barro, afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Y dirá: yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Es la clara alusión a la situación existencial de Jeremías el profeta en la primera lectura, pero de muchos hombres, tal vez incomprendidos, perseguidos y siendo artífices de desventuras en sus vidas, pero al final Dios siempre los acompaña. Por eso dirá la segunda lectura de la carta a los Hebreos: corramos con constancia la carrera de la fe que nos toca, renunciando al pecado y a todo lo que nos estorba, y coloquemos los ojos fijos solo en Jesús, quien inició y completa nuestra fe, quien fue capaz de soportar la cruz despreciando los gozos terrenos, asumiendo y abrazando la ignominia, pero ahora goza de la gloria de Dios sentado a la derecha de su trono. Y al final terminará la carta a los Hebreos invitándonos a que recordemos que Jesús soportó la oposición de los pecadores y que no nos podemos cansar ni perder el ánimo por más que encontremos maldad, críticas, oposiciones, persecuciones sutiles y solapadas de los malvados de esta tierra. Y concluirá la carta a los Hebreos con una frase que en lo personal siempre me ha impresionado, cuando afirmará: todavía no ha llegado a derramar la sangre en tu pelea, en tu lucha contra el pecado.
Así de radical, así de fuerte debe ser el creyente en esa batalla contra el mal. Por eso en el Evangelio de hoy podremos entender mejor, mirando en perspectiva el sufrimiento de Jeremías, el Salmo responsorial 39 y este texto de Hebreos capítulo 12 como segunda lectura, nos ayuda a entender mejor la expresión del Evangelio de Lucas cuando Jesús dice: «He venido a prender fuego en la tierra y cuánto deseo que ya estuviera ardiendo». En el fondo es el fuego purificador, el fuego abrasador, el fuego que va a renovar todo en el mundo. A veces un texto bíblico se explica solamente por otro texto bíblico y entenderemos la verdad profunda del fuego que Jesús ha venido a traer al mundo como el poder trascendente y la santidad de Dios que va quemando la impureza de los hombres, que destruye la altivez de los soberbios. En el fondo es reconocer en ese fuego o en esa cristología del fuego la concepción de que Jesús aparece como el portador del fuego de Dios, fuego renovador de Dios sobre la tierra. Y en eso su misión fundamental consiste en purificar nuestra humanidad, separando la buena semilla, el trigo, de la paja, acrisolando lo que es bueno y destruyendo aquello que se encuentra pervertido. Pero habla en un segundo momento del bautismo que tiene que pasar Jesús, y probablemente ese bautismo hablará de que debe de pasar por el fuego de la purificación personal. Y esa purificación, ese bautismo no es otro que su pasión, su crucifixión y el destino de su muerte, a partir del cual se dará el camino pronto a la renovación, la transformación y la resurrección de la vida. Es reconocer que esto nos va a implicar a nosotros un tiempo de división aún con la familia, porque a veces los vínculos en la familia se dan por el egoísmo, por un amor simplemente humano y no por el amor al reino. Y Jesús denunciará que el amor al proyecto de Dios, amor a un proyecto de justicia, de paz y de verdad, puede implicar inclusive que tengamos que oponernos y vivir incomprensión de padres, de hijos, de hermanos, de cónyuges, de la propia familia, pero que siendo un amor tan sacrosanto, el amor de hogar, el amor familiar, es más importante el amor al reino de Dios, un reino de justicia, un reino de verdad, un reino de paz, un reino de gracia, un reino de amor para todos los hombres. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.